Hola hermanitas, muy buenas noches. Reciban mis saludos y también les doy la bienvenida a nuestra clase de Sociedad de Socorro. Siempre deseando, con la bendición de Dios, se encuentren bien junto a sus familias. Y nuestra clase para esta semana es Las cosas de mi alma. Este discurso es por el elder Ronald A. Rasband, del Quórum de los 12 Apóstoles. Este discurso es de la conferencia del año 2021 del mes de octubre. Y el elder Rasband empieza su discurso haciendo estas preguntas. Y nos dice, ¿qué cosas meditas? ¿Qué cosas te importan mucho? ¿Cuáles son las cosas de tu alma? Entonces el elder, al hacer estas preguntas, nosotros tenemos que pensar, ¿no? Pensar qué cosas son las que más nos importan. Y al pensar de cuáles son las cosas que más nos importan, nosotros vamos a poder sacar de esas cosas que más nos importan, sacar de nuestra alma, ¿no? Al haber vivido esas experiencias. En este caso, nuestras experiencias espirituales, ¿no? Durante el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Entonces, esto es lo que el elder nos pregunta, ¿no? ¿Qué cosas podemos sacar en nuestra alma al vivir el Evangelio de Jesucristo? Y el elder nos dice así: mis hermanos y hermanas, al estar otra vez aquí en nuestro amado centro de conferencias, acuden a mí las palabras del apóstol Pedro, que dice, Señor, bueno es que estemos aquí. Al leer este párrafo del discurso, recordamos también, ¿no?, que nosotros al acercarse el día de la conferencia estamos también entusiasmadas, estamos alegres, esperando el día, ¿no?, que llegue ese día para nosotros escuchar al profeta, escuchar a los apóstoles de Dios. Y también nos sentimos agradecidas, ¿no? Sentimos agradecidas de ser miembros de la iglesia, de haber conocido el Evangelio, de haber sido restaurado el Evangelio de Jesucristo. De haber sido restaurado el Evangelio de Jesucristo. Entonces, este párrafo me ha hecho recordar, ¿no?, esto. Esta experiencia, ¿no?, que uno siente cuando se está acercando el día de la conferencia. Y el elder nos dice, hoy mis pensamientos se centran en las palabras del profeta Nefi, quien llevó el registro de su pueblo tras la muerte del padre Leí. Nefi escribió, y sobre estas escribo las cosas de mi alma. Y esta está en una escritura que se encuentra en segunda de Nefi 4:15. Y dice, y sobre estas escribo las cosas de mi alma, y muchas de las escrituras que están grabadas sobre las planchas de bronce, porque mi alma se deleita en las escrituras, y mi corazón las medita, y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos. Esta escritura nos enseña que nosotros cuando leemos las escrituras también nos deleitamos, ¿no? Sentimos sentimientos de paz, de gozo, sentimientos de amor hacia nuestro Padre Celestial y hacia nuestros seres queridos también. Y por eso Nefi dice,
porque mi alma se deleita en las escrituras y mi corazón medita, y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos. Y el Elder Rasband dice, solía pasar por alto este versículo, pensando que la palabra cosas no era muy elegante ni espiritual, ni lo suficientemente grandiosa como para combinarla con mi alma. Sin embargo, he aprendido que la palabra cosas aparece en las escrituras en inglés 2354 veces. Por ejemplo, en Moisés, soy el principio y el fin, el Dios omnipotente. He creado estas cosas por medio de mi unigénito. Y las palabras de Nefi, he aquí, mi alma se deleita en las cosas del Señor, y mi corazón medita continuamente en las cosas que he visto y he oído. Y el Elder Rasband dice, las palabras de Nefi plantean las preguntas, ¿qué cosas meditas? ¿Qué cosas te importan mucho? ¿Cuáles son las cosas de tu alma? Al leer las escrituras nosotros también pensamos, ¿no? Pensamos qué cosas son más importantes, ¿no? En nuestra vida. Y las cosas más importantes que sean en nuestra vida, nuestra prioridad, tienen que ser las cosas de Dios. Las cosas de Dios, porque nosotros al experimentar en este Evangelio de Jesucristo, al experimentar lo que nosotros vivimos, hacemos, todo lo que encontramos en este Evangelio, convenios que hacemos con Dios, las ordenanzas, la lectura de las escrituras, nuestras clases, las reuniones de la iglesia, aprendemos, ¿no? Aprendemos y sentimos gozo al estar haciendo y realizando estas cosas. Y nosotros, esos son lo que el Elder nos dice en su discurso. ¿Qué cosas te importan mucho? ¿Cuáles son las cosas de tu alma? Son las cosas de Dios, que son varias, ¿no? Amar a Dios, guardar los mandamientos, seguir en la senda de los convenios. Y el Elder Rasband nos dice así, a menudo las cosas de nuestra alma se aclaran y profundizan al hacer preguntas. Y nos dice, durante la pandemia me he reunido con jóvenes de todo el mundo en muchos devocionales, grandes y pequeños, a través de transmisiones y redes sociales, y hemos hablado sobre sus preguntas. A los 14 años de edad, José Smith sintió una pregunta en lo profundo de su alma y se la presentó al Señor. Y ya se menciona al profeta Nelson y dice, el presidente Russell M. Nelson ha recalcado, lleven sus preguntas al Señor y a otras fuentes fidedignas. Estudien con el deseo de crecer más que con la esperanza de encontrar una falla en el tramo de la vida.
de un profeta o una discrepancia en las escrituras. Dejen de aumentar sus dudas repitiéndolas con incrédulos. Permitan que el Señor les guíe en su trayecto de descubrimiento espiritual. El profeta Nelson en estas palabras nos dice que nosotros debemos más bien de nosotros en vez de estar encontrando fallas, ¿no? O defectos, ¿no? En alguno de los profetas o apóstoles de Dios, o líderes, o miembros de la iglesia también, ¿no? Y nosotros más bien debemos de estudiar las escrituras con ese deseo de creer más, ¿no? De creer más en Dios, con ese deseo de que nuestra fe aumente. Y no estar nosotros mirando las fallas de otras personas. Y el Elder Rasband dice, los jóvenes a menudo me preguntan, ¿en qué creo y por qué creo? Recuerdo haber visitado virtualmente a una joven en su casa y le pregunté si era la primera vez que un apóstol estaba en casa. Rápidamente sonrió y respondió, sí. Me hizo una pregunta buena y me dice así, ¿cuáles son las cosas más importantes que debo saber? Respondí con las cosas de mi alma, las cosas que me preparan para escuchar impresiones que elevan mi perspectiva más allá de las vías del mundo, que le dan propósito a mi labor en el Evangelio y a mi vida. Y dice, permítanme compartir con ustedes las cosas de mi alma. Dichas cosas se aplican a todos los que procuran ser verdaderos discípulos de Jesucristo. 10 sería un buen número redondo. Hoy les daré 7, con la esperanza de que ustedes completen la 8, la 9 y la 10 a partir de sus propias experiencias. El Elder Rasband nos va a compartir 7 cosas de su alma, ¿no? En su discurso. Y nos invita a que nosotros lo completemos, la 8, la 9 y la 10. Y nosotros durante el tiempo que estamos escuchando la clase, escuchando el discurso, ¿no? En nuestra casa debemos nosotros también determinar cuáles son esas cosas de nuestra alma y completemos lo que dice el Elder, ¿no? Lo que nos invita a completar. Y él nos comparte 7 cosas, dice, 7 cosas de su alma. Y dice, el primero es, amen a Dios el Padre y a Jesucristo, nuestro Salvador. Jesús decretó el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y él hace mención al presidente Nelson y dice, el presidente Nelson declaró su devoción a Dios, nuestro Padre eterno, y a su Hijo Jesucristo, cuando fue llamado a dirigir la Iglesia del Señor, y dijo, los conozco, los amo y me comprometo a servirles a ellos y a ustedes.
con cada aliento de vida que me quede. Hermosas estas palabras que dijo el profeta Nelson el día que fue llamado a dirigir la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿no? Qué hermosas palabras cuando nos dice, los conozco, los amo y me comprometo a servirles a ellos y a ustedes en cada aliento de vida que me quede. De modo que con estas palabras Él nos está diciendo, ¿no? Primero, amen al Padre y al Hijo. Y el segundo, el Elder nos dice, es amen a su prójimo. Y él dice, no se trata solo de una buena idea, es el segundo gran mandamiento. Su prójimo son su cónyuge y su familia, los miembros del barrio, los compañeros de trabajo, los compañeros de habitación, los que no son de nuestra fe, los que necesitan una mano amiga. Y francamente todos, dicen. La esencia de ama a tu prójimo se manifiesta en el himno Amad a otros. Y nuevamente él menciona al presidente Nelson y nos dice, el presidente Nelson nos recuerda, cuando amamos a Dios con todo el corazón, Él nos vuelve el corazón hacia el bienestar de otras personas. Si amamos a Dios, amamos al prójimo como a nosotras mismas. Y el tercero que nos comparte el Elder Rasband dice, ámense a ustedes mismos. Muchos tienen dificultades con eso. ¿No es curioso que amarnos a nosotros mismos nos resulte más difícil que amar a los demás? No obstante, el Señor ha dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él valora la divinidad que tenemos en nuestro interior y nosotros también debemos hacerlo. Cuando estamos cargados de errores, angustias, sentimientos de insuficiencia, desilusión, ira o pecado. El poder de la expiación del Salvador es por designio divino, una de las cosas que eleva el alma. La expiación de Jesucristo tiene ese poder, ¿no? De que nosotros recordemos cuando estamos pasando por diferentes dificultades, ¿no? Cuando estemos cargados de errores, de angustias, resentimientos, ¿no? Desilusión, ira o pecado, ¿no? Nosotros poder recordar, ¿no? La expiación de Jesucristo. Y al recordar todo lo que Jesucristo sufrió y padeció, el sacrificio que Él hizo, eso nos va a elevar, ¿no? Va a hacer que nosotros podamos nosotros tener sentir en nuestro interior, ¿no? Sentir en nuestro interior paz, sentir paz a esos sentimientos quizás que esos momentos de nuestra vida
esos desafíos o pruebas que nos estén pasando, ¿no? Vamos a sentir paz gracias a la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros así estamos demostrando que nosotros nos amamos a nosotras mismas, ¿no? Y el Elder Rasman nos dice el cuarto, ¿no? Nos dice, guarden los mandamientos. El Señor lo ha dejado claro. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Esfuércense cada día por ser mejores y actuar un poco mejor y seguir adelante con rectitud. Esforzarnos día a día, ¿no? En guardar los mandamientos. Y cada día mejorar en todas las cosas que quizás son para nosotros son a veces como obstáculos para avanzar, ¿no? Para avanzar y seguir adelante. Y entonces esforzarnos en mejorar esos impedimentos que nosotros vamos a tener. Y así nosotros estamos obedeciendo los mandamientos de Dios. Y vamos a seguir adelante y así seguimos en rectitud. Así demostramos amor a Dios sobre todas las cosas. Y el quinto es, sean siempre dignos de asistir al templo. Yo lo llamo ser recomendados al Señor, ya sea que tengan acceso a un templo o no, ser dignos de una recomendación vigente para el templo nos mantiene firmemente centrados en las cosas que importan, la senda de los convenios. Y sexto, tengan gozo y sean alegres. Voy a leer una escritura que se encuentra en Doctrina y Convenios 68:6 y nos dice, sed de buen ánimo, pues, y no temáis, porque yo el Señor estoy con vosotros, y os ampararé, y testificaréis de mí. Sí, Jesucristo, que soy el Hijo de Dios viviente, que fui, que soy y que he de venir. Y el Elder Rasman de nuevo hace mención al profeta Nelson y nos dice, el presidente Nelson describe el Evangelio restaurado como un mensaje de gozo y explica el gozo que sentimos. Tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene mucho que ver con el enfoque de nuestra vida. Así estemos pasando por dificultades, por desafíos, pruebas, tratar de sobreponernos, ¿no? Sobreponernos y ser pues de buen ánimo, ¿no? A todas las cosas, porque si nosotros no vamos a sobreponernos, quizás no podamos salir adelante, no podamos quizás resolver, ¿no? Quizás con mejores decisiones, quizás por las dificultades, por pruebas, ¿no? Que estemos pasando. Entonces, tratar de nosotros de tener un buen ánimo para salir adelante en nuestra vida diaria, en nuestra vida temporal y también con buen ánimo también vamos a poder salir adelante en nuestra vida espiritual. Porque dificultades,
desafíos, pruebas van a haber en nuestra vida. Pero gracias al Evangelio y gracias a las escrituras que tenemos, nosotros vamos a poder salir adelante y tener un buen ánimo. Y así avanzar también, avanzar y progresar en nuestra vida temporal y en nuestra vida espiritual. Y el séptimo es: sigan al profeta viviente de Dios. Y el Elder Rasband dice: quizás sea la séptima en mi lista de cosas, pero está primera en mi mente en términos de importancia hoy en día. Tenemos un profeta de Dios en la tierra hoy día. Nunca menosprecien lo que eso significa para ustedes. Recuerden a la joven que mencioné al principio. Quería saber qué cosas importaban más. Seguir al profeta viviente, dije entonces y lo vuelvo a recalcar. Se nos distingue como una iglesia que es dirigida por profetas, videntes y reveladores, llamados por Dios para este tiempo. Les prometo que conforme escuchen y sigan sus consejos, nunca se les llevará por mal camino. Y el Elder Rasband relata: así sucedió con Naamán, un gran líder militar de Siria, pero leproso, a quien se le dijo que el profeta Eliseo podía sanarlo. Eliseo mandó a un mensajero a decirle a Naamán que se lavara 7 veces en el río Jordán y sería sanado. Naamán se disgustó ciertamente, había un río más poderoso que el Jordán, y por qué había enviado un criado cuando él esperaba que Eliseo, el profeta, lo curara personalmente. Naamán se fue, aunque luego sus criados lo persuadieron. Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Al final Naamán se sumergió 7 veces en el Jordán y fue sanado. Y él nos dice: el relato de Naamán nos recuerda el riesgo de escoger solo las partes del consejo profético que se ajusten a nuestro pensamiento, nuestras expectativas o las normas actuales. Nuestro profeta nos señala continuamente nuestro propio río Jordán para ser sanados. En este relato que nos da el Elder Rasband, nos enseña que tenemos que obedecer y seguir los consejos del profeta Nelson, que nuestro profeta siempre nos está aconsejando, ¿no? Nos está aconsejando, nos está guiando, y nosotros debemos obedecer a los consejos y a la guía del profeta Nelson. Y no escoger algunos consejos nada más, sino escoger sus consejos que son como guía. Porque si vamos a escoger algunos, no nos estamos dejando guiar por el profeta Nelson, como debe ser. Entonces hay por eso pone el Elder Rasband este relato de Naamán, ¿no? Él quería dejarse llevar por sus pensamientos, pero después él obedeció lo que le dijo Eliseo, ¿no? Y fue a bañarse 7 veces en el río.
¿no? En el río Jordán, y fue sanado. Nosotros así debemos aprender y escuchar y dejarnos ser guiados, ¿no? Por el profeta Nelson. Durante muchos años escuchamos a los profetas 2 veces al año, pero en los tiempos de ahora que estamos viviendo en este tiempo, el profeta Nelson habla con mucha frecuencia, ¿no? Por intermedio de las redes sociales, en devocionales, ¿no? Y debemos poner atención a sus palabras, ¿no? Y a sus consejos. Y hermanas, el Elder Rasman finaliza su discurso con estas palabras y nos dice: concluyo con la invitación de que cada uno de ustedes considere las 7 cosas de mi alma que he compartido hoy. Amar a Dios el Padre y a Jesucristo, nuestro Salvador. Amar a su prójimo. Amarse a ustedes mismos. Guardar los mandamientos. Ser siempre dignos de tener la recomendación para el templo. Tener gozo y ser alegres. Y seguir al profeta viviente de Dios. Y nos dice: los invito a determinar sus propias cosas, número 8, 9 y 10. Consideren las formas en que podrían compartir sus cosas sinceras con los demás. Según las experiencias que hemos vivido, que vivimos, nosotros podamos determinar las cosas de nuestra alma y poder compartir con los demás, así como el Elder Rasman ha compartido con nosotros en su discurso, las cosas de mi alma. Y bien, hermanitas, yo sé que estoy en el Evangelio verdadero de mi Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Sé que ellos viven, ellos dirigen su iglesia, que el profeta Nelson recibe revelaciones para que nos aconseje, para que nos guíe durante nuestro trayecto de nuestra vida espiritual. En este discurso nos enseña el Elder Rasman que tenemos que seguir los consejos y la guía del profeta Nelson. Y nosotros también así podamos poder guardar los mandamientos, podamos ser obedientes y amar al prójimo. Entonces, hermanitas, a nosotros ser obedientes y guardar los mandamientos y leer las escrituras, nosotros vamos a poder sacar también, determinar también nuestras experiencias que tenemos, ¿no? En nuestra alma, y así sacarlo y compartirlos con los demás. Y bien, hermanitas, esta es la clase de esta semana y todas estas cosas, hermanas, lo comparto con ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.